En estos días inició la primera semana de vacunación 2019, en la cual la Secretaría de Salud busca mantener la erradicación y control de enfermedades prevenibles en niños menores de 5 años. Pero existen muchos mitos sobre las vacunas. Hay quienes creen que solo con higiene se pueden prevenir estas enfermedades. Sin embargo, muchos han escuchado estos pensamientos. Hoy en Punto y Coma analizaremos los mitos sobre las vacunas y todas aquellas verdades científicas y médicas que existen al respecto. Acompáñenos. Recientemente el tema de las vacunas ha generado controversia. Sus oponentes aseguran que las vacunas no funcionan, que solo pueden ser peligrosas, que en su lugar debería hacerse énfasis en la higiene personal o que las vacunaciones obligatorias violan derechos individuales o principios religiosos. Es difícil asegurarlo, pero la reaparición de casos de sarampión en países desarrollados como Estados Unidos, Italia, Reino Unido e Irlanda hacen sospechar que la falta de vacunación, impulsada en el año 2000 por los grupos antivacunas, provocó la aparición de enfermedades casi extintas, por lo que en este 2019 la Organización Mundial de la Salud catalogó a estos grupos radicales como una de las principales amenazas a la salud mundial. Y es que las vacunas cuentan con respaldo científico enfocado al bienestar de las personas y de la sociedad, ya que todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. La mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y temporales, tales como el dolor en el lugar de la inyección o la febrícula. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Punto y Coma. Hoy un tema muy importante, las vacunas, la importancia de estas y todos los mitos que rodean la aplicación de las mismas. Para desarrollar este tema nos acompaña hoy mi compañera Jimena Mejía. Como siempre, un gusto, Ilian. Muy bien, Jimé, ¿y tú? Qué gusto, la verdad es que sí. Es un tema que está para mal. La verdad es que los movimientos antivacunas están poniendo en el reflector este tema, ¿no? Para volver a retomar este tema de la importancia de la vacunación, que ya se han erradicado enfermedades gracias a los avances científicos y que lamentablemente pues estos grupos que están de moda actualmente pues están haciendo un retroceso, ¿no? En las enfermedades, en regresar más bien estas enfermedades que ya se creían o ya estaban de alguna manera pues erradicadas o controladas. Sí, cada vez vemos más casos de resurgimiento de enfermedades que ya habían pasado, sarampión, viruela, otras. Y para eso está con nosotros la doctora Miriam Esther Veras Godoy. Ella es directora general del Centro para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y pues hablar un poquito de este tema, todos los mitos que rodean, no es de ahorita, no es reciente, ha tenido un auge, han influido mucho las redes sociales también, pero hablamos de hace años, algunas décadas ya, que surgió este movimiento y como decíamos al inicio del programa, todas esas creencias de que con otros métodos podemos prevenir las enfermedades y que tomó mucha fuerza y ahorita hay mucha gente que no aplica vacunas, no se las aplica a sus niños, doctora. ¿Y qué riesgos encontramos con estas medidas? Bien, lo primero que habría que señalar es que, como bien lo señalas, hay personas que no aceptan la vacunación. La OMS recomienda no hablar del grupo antivacunas en virtud de que pues no es blanco ni negro, sino tiene matices y lo que se habla son poblaciones reticentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los grupos que no aceptan las vacunas o las personas que no aceptan las vacunas no es todas las vacunas, sino es algunas. Y está vinculado, hay muchos estudios que señalan que esto está vinculado a la pérdida de la percepción de riesgo. Y esto tiene que ver con el impacto. O sea, en la década de los 50, 60, pues había una cantidad importante de enfermedades. Pongo el ejemplo de poliomielitis, que antes del 55 habían grandes epidemias. Como empiezan a descender, gracias a la aplicación de la vacuna, los casos, entonces la población ya no percibe el riesgo de enfermarse. Ese es un elemento muy importante, ¿no? Entonces no hay casos, dicen, bueno, si no hay casos, ¿para qué me vacuno? Y entonces empieza a haber esa percepción inadecuada de riesgo. Al final de cuentas vivimos en un ambiente que, aunque también uno de los mitos es que el ambiente sano
Si yo soy sana en la alimentación, soy sana en el estilo de vida, entonces no necesito vacunarme. Pero los agentes infecciosos han estado siempre en los medios, independientemente si somos ricos o pobres, pues estamos en un ambiente en donde tenemos que ponernos esa como escafandra, esa protección que nos dan las vacunas, y por eso es que hay que vacunarse. ¿Y cómo ha sido el impacto en el país? Porque afortunadamente no tenemos casos autóctonos de sarampión, ¿no? Claro, afortunadamente, claro. Pero sí lo estamos, bueno, los traen de los que se van a Europa, ¿no? A Italia, el caso más reciente. Claro. ¿Cómo es la percepción que está ahorita en la población para querer vacunarse o no? Fíjense que en México no han avanzado mucho esta situación de que la persona no se quiera vacunar. Sí hay grupos, personas específicas que no se quieren vacunar, pero en términos generales la gente, gracias a la sinergia que hay entre ustedes, los medios, la población y nosotros, pues acepta la vacunación. Ahorita, como bien lo señalas, tenemos una situación externa. Los agentes no tienen fronteras, o sea, la gente no dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar a México porque México tiene bien marcado todo. Entonces, y nosotros tenemos movimientos de migración, ya sea por turismo o por migración, a países donde hay casos de enfermedades prevenibles por vacunación. Este es el caso de Europa, por ejemplo, América Latina, el cono sur, en donde han aumentado los casos de sarampión y de difteria, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, en México está muy suave, dijéramos, esta situación, también es cierto es que necesitamos garantizar que la gente se vacune. Porque si no se vacunan, entonces el agente llega, aunque esté definido que no está circulando, el agente llega y puede enfermar a la población, ¿no? Doctora, precisamente la Organización Mundial de la Salud nos alerta de que con una mejora en los esquemas de vacunación estaríamos aumentando la prevención de 1.5 millones de muertes. Sí. Como usted dice, la gente no ve un impacto. Desgraciadamente en México siempre actuamos hasta que vemos el mal, ¿no? Nos empezamos a cuidar cuando ya estamos enfermos, o así es en muchos casos. Y ahorita, aunque desde hace años empezó a resurgir, por 2016 hablábamos de más casos de sarampión, por ejemplo, en Europa, como decía Jime. Hace unos días también se restringió y se ubicó a extranjeros que llegaron a Costa Rica con sarampión. Y aunque existe esto desde hace años, la gente sigue reticente a esto y sigue pensando que no es efectivo, pero yo creo que va más allá de lo que escuchan o ven, ¿no? Hablamos también de una cuestión o creencias religiosas, porque también hay casos de que por religión no se vacunan, y otros casos o mitos que creían las mamás. Yo en alguna ocasión escuché a alguien que creían que mediante las vacunas esterilizaban a sus niñas, ¿recuerdan? No es el caso de la vacuna del virus del papiloma, pero es por poner un ejemplo de todos aquellos mitos que surgen y que cómo la OMS ahorita está tratando de erradicar estos mitos. Sí, hay una respuesta mundial a esto y convocamos a la población a que se informe. O sea, lo que más nos puede ayudar a que protejamos a los mexicanos es que nos informemos en qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dicen los elementos técnicos con relación a las vacunas. Como bien lo señalabas, hay varios mitos. Uno de los mitos más comunes es el que les señalaba, que al no haber enfermedad, ¿para qué me vacuno? Entonces, esto es muy claro. La única enfermedad que está erradicada del mundo es la viruela. Esta enfermedad se erradicó el siglo pasado y es la única que no hay. Erradicación significa que no haya casos. Tenemos en México eliminada, o sea, evitar que haya el agente salvaje, el sarampión. Y ustedes dirán, bueno, pero está eliminado en 95, fue el último caso de sarampión autóctono en México. Y sin embargo, hemos tenido un promedio de 185 casos del 95 para acá. Y esto es debido a lo que señalabas, a que la gente al salir a un país pues no tiene inmunidad, va al país en donde hay casos y trae el agente causal, como es lo que nos ha pasado en los últimos años. Entonces, es muy importante que la población que va a viajar entienda que antes de salir a países en donde hay casos de las enfermedades evitables por vacunación, se deben vacunar. Sí, pero no en el aeropuerto a la hora que se van de viaje, porque las vacunas tardan de 2 a 4 semanas de generar anticuerpos, o sea, la protección de la que hablamos. Entonces, es muy importante que la población al viajar entienda esto.
Muy bien, doctora. Está un punto muy importante, está tocando un punto muy importante y me gustaría, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que al volver nos explique esa diferencia entre un caso autóctono y un caso de otro tipo, porque la gente, y he escuchado muchos casos que dicen, no, no es cierto, ya se erradicó el sarampión. Vamos a explicar al volver del corte, si le parece, qué es esta diferencia. Qué bueno que continúan con nosotras para abordar todos estos mitos y realidades de la vacunación y sobre todo por escribirnos sobre sus dudas sobre la vacunación y la importancia que puede tener, y también estos mitos que, hay que decirlo, están presentes en redes sociales, están presentes en la charla cotidiana sobre vacuno o no vacuno a mi bebé, ¿no? A mi niño. Y la doctora Miriam Esther Veras, aprovechando que está con nosotras, nos preguntan, ¿las vacunas causan autismo? Es una duda frecuente, me imagino, ¿no? Que usted ha escuchado esta creencia. Claro, es una duda frecuente, y en la década de los 90, en el 97, un médico de Gran Bretaña publicó un artículo en donde mostraba que había una asociación entre la vacuna contra el sarampión y el autismo. Sin embargo, quedó muy claro después, la comunidad científica se volcó a que pidió revisión de los estudios, y cuando lo revisaron se dieron cuenta que no tenía la base técnica, la base científica para las aseveraciones que hay. Pero impactó mucho. Impactó mucho, y muchas de la población piensa que si le van a aplicar una vacuna a su hijo va a tener autismo. Lo que sucede en salud es que hay una relación temporal. O sea, si bien es cierto, el autismo se está diagnosticando, hay más métodos diagnósticos para definir si un pequeño es autista o no. Entonces, si a alguien le aplican una vacuna, presenta autismo, y se fue la vacuna. Y en realidad, pues se estudian estos casos y no hay evidencia científica de que haya problemas asociados al autismo que haya autismo asociado a la aplicación de vacunas. Una cosa importante, ahorita que está señalando las redes sociales, es que son muy buenas, nos ayudan mucho para convocar a la población, pero tenemos una cultura de lo negativo. O sea, cuando nosotros vemos una noticia positiva, 2, 3 likes y a todo dar. Pero si vemos una noticia negativa, entonces señalamos y todos nos colgamos de esa. Yo le pediría a la población que, en verdad, aprovechando los medios, aprovechando la presencia del Internet, revisen la información científica y que se informen para tomar decisiones, que no le quiten la oportunidad, sobre todo a los niños, porque las vacunas se aplican a toda la población. Tenemos distintos tipos de vacunas, pero como que es muy difícil que yo como padre le quite la oportunidad a mi hijo o a mi hija de protegerlo, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir si no le aplico una vacuna por mi decisión, no por la decisión del pequeño o la pequeña, porque ellos no deciden, y después presenta la enfermedad? Ahorita está la vacuna, precisamente la campaña de vacunación contra la polio, la poliomielitis, y hay muchos casos, a mí me ha tocado escuchar muchos casos de mamás, papás que no quieren aplicarla porque no han visto casos y creen precisamente lo que hablábamos antes del corte, que no existe la vacuna, la enfermedad. Este es un punto importante, porque también he escuchado a quienes dicen que no, el sarampión no existe, no resurgió, no está teniendo un auge. Doctora, ¿cuál es la diferencia entonces, le preguntaba antes del corte, de un caso autóctono y el creer o no que porque no hay a mi alrededor alguien con la enfermedad, no existe? Esto es muy importante. Lo que sucede es que nosotros tenemos buenas coberturas de vacunación. En México, por eso les señalaba al principio, la población es responsable y acude a vacunarse en su mayoría. Entonces, cuando una persona sale del país y no tiene protección, porque ya no, digamos, las personas arriba de los 40, 50 años, personas que no recibieron el beneficio de la vacuna cuando les tocaba, van a un país en donde está la enfermedad, ahí se infectan. Y puede ser que ahí no se enfermen porque está el periodo de incubación. Entonces llegan al país, a México, y se enferman. Esos son los casos importados. Es un caso y se estudia el agente causal, se ve la cepa para ver si es la cepa que está circulando y en qué país está circulando. La siguiente clasificación que nosotros tenemos es el caso asociado a la importación, que es ese caso alrededor a grupos también problemáticamente no prevenibles o que no recibieron la vacunación, presentan la enfermedad. Y en México, les decía, desde 95 para acá nunca hemos tenido que se nos difunda más.
gracias a que la población se vacuna, gracias a que el sistema de salud acerca la vacuna y gracias a los medios que nos ayudan a que la gente nos escuche. Doctora, ¿hay cierto temor por este brote de sarampión, principalmente en la población adulta, y en la administración pasada pues surgió la duda, ¿no? ¿Nos tenemos que volver a vacunar ante este brote o simplemente con la dosis que recibimos en la niñez es suficiente? Solamente con las dosis que recibimos en la niñez es suficiente. Si alguna persona, insisto, va a salir al extranjero, tendría que recibir la vacuna 15 días a un mes antes, y las personas, nosotros hacemos operativos. O sea, por ejemplo, el último caso, el caso que se presentó este año, inmediatamente cuando se detecta, México tiene un buen sistema de vigilancia epidemiológica, entonces se detecta, se notifica y se empiezan a hacer acciones para, en su caso, bloquear, evitar que haya casos asociados a los importados o casos autóctonos. Y así lo hemos trabajado siempre. Entonces, sí le pediríamos a la población que no se angustie, sino que actúe. Y en el actuar significa que que revisen sus cartillas, que vean si recibieron sus vacunas a tiempo y que si van a salir a lugares donde hay exposición, donde hay casos, pues garanticen que recibieron la vacuna. Aquí recientemente se informó que en Europa precisamente se cuadruplicó la cifra de casos de sarampión. Aquí en México esa noticia, como bien dice, pasó inadvertida. Sí. Hay que tomar en cuenta también que las alertas a nivel mundial pues sí deben ser, como dice el dicho, escarmentar en cabeza ajena y comparar y tener claros que en nuestro país hay una buena prevención y sumarnos a ella. Hay casos en los que están recurriendo a otro tipo de prevención médica, como la homeópata, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctora, y usted qué sugiere? Y cuando cree la gente que es mejor sustituir un tipo de medicamento, que es o prevención, como la vacuna, por otra solución, que tal vez no es lo mismo, pero que en apariencia tendría esa prevención que busca la gente, pero que sí encuentra límites porque sigue existiendo casos al respecto. Excelente pregunta. Lo que sucede es que podemos tomar una serie de medicamentos, una serie de recetas con productos naturistas que nos pueden ayudar a elevar la inmunidad general, pero las vacunas te ayudan a elevar la inmunidad específica. Esto significa que son grandes, es el agente causal o partes de él, se llama el antígeno, a quien decimos lo fragmentas o le quitas la capacidad de producir enfermedad, pero sí le dejas la capacidad de que desarrolle los anticuerpos a niveles que le llamamos titulaciones protectoras. Entonces, yo le pediría a la gente que se vacune, independientemente de que tenga recomendaciones de otras áreas de la salud, que les digan, no, la vacuna, yo te doy este producto y con este es la maravilla. Sí se vacunen, porque si no lo hacen, ponemos en riesgo, y no solo nosotros, que esa es otra situación, sino que ponemos en riesgo a los demás, porque cuando nos vacunamos generamos como un escudo poblacional que se llama inmunidad de rebaño, que hace que si alguna persona no se vacunó por cualquier situación, pero los demás nos vacunamos, la protegemos y no permitimos que pase la agente causal. Entonces es muy importante, por favor, que se vacunen. Qué importante lo que menciona, no hay fórmulas mágicas, no hay alternativas 100% fuertes o reales para combatir estas enfermedades, pues que han sido erradicadas gracias al avance de la ciencia, ¿no?, de la medicina. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos para hablar más sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos antes del corte precisamente de este impacto o de aquellas creencias que dañan y generan pues más casos negativos en el país y en el mundo. Un tema que estábamos también abordando fuera del aire, y nos decía la doctora la importancia de conocer ese impacto migratorio que también ha llevado a que las enfermedades estén migrando tal cual como las personas. Es decir, desde hace años vimos de Oriente Medio hacia Europa un boom migratorio por otras necesidades, pero ahorita estamos viendo también la caravana migrante. Hace unos meses vimos el impacto y también de casos, no sé si recuerdas, Jimé, doctora, si recuerdan de la caravana cuando hubo la alerta de un niño que presentaba signos de varicela. Claro. Se le exhortó a la mamá a aislar al pequeño del grupo, se negó, y hubo un estire y afloje cuando también hay o impactan cuestiones políticas, sociales
etcétera. Pero lo que es real es que este movimiento migratorio que estamos viendo en el mundo es increíble y tenemos que prepararnos ante esto. Y la vacunación es un tema también de derechos humanos, porque la realidad es que no puedes obligar, ningún sistema de salud puede obligar a una persona a vacunarse, ¿no? Y ahí entra el dilema, ¿no? También lo que estamos viviendo nosotros como país, como mexicanos, la cercanía con Venezuela, ¿no? El conflicto que tienen ahorita, nos comentaba la doctora, con el brote de sarampión, de difteria también. Y realmente, ¿cómo puedes blindar, ¿no?, a una nación cuando no puedes obligar a un ciudadano de otro país, ¿no?, a tus mismos ciudadanos a vacunarse? Yo pienso que estás tocando un tema muy importante porque es una situación de derechos humanos. O sea, si bien es cierto, hay algunas legislaciones en donde se señala que la vacunación es obligatoria, no, como bien lo señalabas, no puedes obligar, no hay mecanismos para obligar a la población. Sin embargo, lo que nos ayuda es la conciencia de la población del bien individual y del bien colectivo. En el caso de la situación migratoria, por ejemplo, América Latina había sido certificada por la OPS como libre de la presencia del agente causal del sarampión. ¿No? Esto fue en el 2016, septiembre del 2016. 6 meses después, con los movimientos políticos que se están dando en algunos países, la disminución de coberturas, y ahí está la clave. O sea, el agente puede llegar, pero si yo disminuyo coberturas por cualquier situación, entonces ahí es cuando se presentan los casos. En el caso de América Latina, bueno, México está bombardeado por todos lados. Acaba de haber la alerta epidemiológica de sarampión en Washington, en Nueva York, hay casos en Canadá, California, en Estados Unidos, hacia abajo, en el cono sur. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es vacunarnos, no nos queda más. No podemos, hay a quien se le ocurre, no, pues limitemos las fronteras. Eso es imposible, porque de todas formas los agentes, si van a pasar, no necesitan pasaporte, pasan. ¿Qué es lo que estamos haciendo como gobierno mexicano? En los movimientos migratorios, con respeto a los derechos humanos, se está trabajando con la población para que tenga su esquema completo de vacunación. Algo que es muy bueno es que el programa de vacunación en América, el continente americano es el continente que mejores logros tiene del mundo en vacunación. Entonces podríamos no garantizar, pero sí señalar que la mayoría de la población migrante tiene dosis cubiertas. Sin embargo, nosotros en el operativo de vigilancia epidemiológica y de acciones de salud estamos garantizando, revisando esquemas de vacunación para aplicarle la vacuna a la población migrante. Doctora, nos preguntan dudas, ¿no? Las personas que nos están acompañando. Dicen, tengo miedo de vacunar a mi bebé porque te enfermas más, se enferman más. Este es un mito muy recurrente, ¿no? Sí, Creo que lo al rato tiene fiebre, al rato tiene fiebre. Sí. Como pasó con la influenza. Exactamente. Y mañana le da gripa. Bueno, hay dos cosas que están como mitos. La primera es que se enferman más porque en lo que actúa le baja las defensas, y la segunda es que le ponen muchas vacunas al mismo tiempo. Si nosotros pusiéramos en color fosforescente en el ambiente los antígenos, las sustancias que nos pueden dañar, hay más de 10,000, nos exponemos cada uno de nosotros más de 10,000. Y nuestro organismo, el organismo del bebé, tiene potencia para bloquear lo general. ¿Sale? Entonces, no le va a generar una disminución de la inmunidad en lo que actúa y luego me voy a enfermar. Lo que sucede, que es como todo, son productos ajenos al organismo. Entonces, el organismo tiene una respuesta. Son productos muy seguros, probados, tenemos autoridades regulatorias nacionales e internacionales, pero al final de cuentas, generalmente las vacunas que causan un poquito de más molestias son las inyectables, porque hay una reacción. Nuestro organismo tiene un ejército que cuando entra algo, lo trata de bloquear y actuar, y entonces nos da datos de inflamación, dolor, rubor, aumento de la temperatura, aumento de volumen, ¿no? La persona un poco molesta, pero eso le dura 24 o 48 horas. Y el beneficio que le vamos a dar, imagínense lo que es tener un pequeño con sarampión que puede tener meningitis, otitis, neumonía y morirse. Entonces, por evitarle a mi hija o hijo que tenga un dolor pequeño o un dolor por unas horas, una reacción local, lo estoy exponiendo. Yo estoy decidiendo a que si se expone, se enferma.
A veces somos incongruentes en esto, ¿no? Porque hay muchos papás que dicen, es que no le pongo aretes a mi hija como se acostumbraba, porque ella debe decidir más adelante si quiere usar aretes. No la voy a bautizar porque ella debe decidir qué religión seguir. No le voy a imponer un peinado porque ella debe decidir si se quiere peinar o no en esta sociedad machista. O identificar su género. O identificar su género. Pero sí decido por él exponerlo unos años a una enfermedad que lo lleva a la muerte. Entonces, a veces somos una sociedad y en muchos temas, ¿no? Sí, ahorita porque estamos hablando de las vacunas, pero muy incongruentes entre lo que hacemos y cómo actuamos, cómo pensamos y cómo actuamos. Y también a veces, no sé si sea la palabra, pero minimizamos todo el esfuerzo que ha generado la construcción del país para tener un sistema de vacunación, porque realmente en otros países cuesta, ¿no? Sí, y no todo el mundo tiene acceso a ponerse una vacuna o llevar a sus hijos, y aquí el Estado te lo está proporcionando para evitar el sufrimiento general, ¿no? Ahora, es bien interesante, excelentes comentarios. Hay uno que del esfuerzo del Estado. En la década de los 70, en América Latina, se planteó como estrategia fundamental el ir casa a casa. Ustedes saben que ustedes se duermen y mañana aparece una colonia. Entonces es bastante difícil estar yendo siempre casa a casa. Bueno, a veces los vacunadores, ya cuando la gente no llega, van a las casas, les reclama a la gente y le dicen, oye, es que no viniste a vacunarme. Tú no has venido, por eso no he vacunado a mi hijo o hija. Entonces aquí es la responsabilidad de la ciudadanía. Nosotros como país estamos haciendo lo propio en acercarles los servicios y, como lo señalas, de forma gratuita. Ustedes como medios nos ayudan muchísimo a que la gente nos escuche. Pero si la gente no se mueve a demandar la vacuna y la acepta, entonces por más que pongamos el mejor plato en un restaurante, si no hay usuarios, pues ese plato se echa a perder. Entonces, en este sentido, yo le pido a la población que sea copartícipe de la salud. Y así como las vacunas, podríamos hablar de muchas medidas preventivas que a veces las minimizamos tanto que entonces hasta que me enfermo acudo al sistema de salud. Es muy importante que la gente acuda y oportunamente, porque checan la cartilla, el bebé cumple 1 año, le hacen la fiesta, pero entonces se la hacen después porque trabajamos o algo y vamos posponiendo la hora o el día de la vacunación. Y esto es bien importante, no es solo que apliquemos la vacuna, sino que acudamos al servicio de salud oportunamente. Sí, doctora, vemos también aquí en México otros casos, no se trata de sarampión, pero algunos casos muy esporádicos de algunas otras enfermedades. ¿De cuáles nos puede hablar usted? Que ahorita sarampión es lo que más está sonando a través de redes sociales y otros medios por el impacto que está teniendo en el mundo. En Disney vimos un caso reciente de sarampión, donde acuden personas de todo el mundo y es el tema que más se ha tratado. Pero ¿qué otras enfermedades han tenido impacto y que podemos estar viendo en el mundo? Y si algunas ya se presentaron o resurgieron aquí en México, distintas al sarampión. Ok, para las acciones de salud nosotros hablamos de erradicación, solo la viruela. Estamos a punto, hoy termina la Semana Nacional de Salud. Nuestra vacuna es Sabin, que protege contra la poliomielitis. Como mundo estamos a punto, estamos acorralando a la gente de la poliomielitis. Entonces, desde 1990 no tenemos casos de poliomielitis en México. Esa es una maravilla. Sarampión, les decía, es de 95 autóctonos, pero tenemos otras enfermedades. Tenemos tuberculosis, tenemos problemas graves por hemófilos influenza tipo B, tenemos neumonías, tenemos difteria, tosferina, tétanos, que las tenemos bajo control. Pero sí hay casos. Pero es por algo. Muy aislados. Algo muy importante que había comentado el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, es que están haciendo o trabajando un mapeo en el país para saber pues la población que realmente se ha vacunado o no. A partir de esos resultados, ya nos contagió la tos, doctora. Ya ve, vacúnete. No te vacunan eso. ¿Cómo van a abordar, por ejemplo, el panorama? Había mencionado una cifra, 5 millones de vacunas que estarían como pendientes solo para sarampión. ¿Cómo van a convencer a esa gente, no? ¿O cómo van a llegar? Porque me imagino que hay poblaciones también humildes, ¿no? Hay sectores que tal vez por la falta de acceso, ¿no? Para llegar a centros de salud. Pero esta población que ahorita yo considero que es un peligro, la que está estudiada, la que tiene un nivel adquisitivo, pero está viviendo en este mundo orgánico, ¿no? Está un poquito alejado de la ciencia, ¿no? ¿Cómo van a llegar a esa población, doctora? Bueno, aquí tenemos héroes anónimos,
que es el personal operativo, las enfermeras y todo el personal voluntario que nos ayuda en las 32 entidades del país. Entonces, una vez definido las áreas donde tenemos que entrar con mayor potencia, porque en todas entramos como sector salud, en todas las unidades, es universal la vacunación, no importa si yo soy derechohabiente al IMSS y solo voy al IMSS. Entonces, eso es muy importante. Pero también hay operativos, hay distintas modalidades de servicios de salud que nos hacen llegar hasta los últimos rincones. Con relación a los renuentes, lo que nosotros estamos haciendo es esto, tratando de hablar con ellos, de convocarlos a que se enteren, que revisen la información y que cambien su decisión y que acudan a vacunarse, ¿no? Es bastante difícil porque esos héroes anónimos a veces llegan, tocan la puerta, le sueltan al perro, no les abren, está haciendo calor. Piensan entonces, que es un engaño. Sí, también eso es muy importante. Entonces, por eso es que nosotros a lo que le estamos apostando es a que la población demande la vacuna. Claro está que tenemos estrategias operativas, hay brigadas, hay algunos elementos en donde el trabajador de la salud llega a las localidades. Quisiera comentarles que el programa de vacunación tiene esa característica, llega hasta el último rincón. En esta semana llegamos hasta el último rincón de nuestro país. Entonces, acercamos el servicio y necesitamos que la población lo acepte. Doctora, un punto importante, tenemos que hacer una pausa porque quiero retomar este tema que creo, y lo hemos visto, información sí hay. Y lo vemos en cómo se desenvuelve la gente en las redes sociales. En una red social, cuánto publican en un día, la información está. ¿Qué es lo que falta entonces? ¿No? Al volver del corte retomamos este tema. Yo no sé ustedes, pero pareciera a veces que la sociedad mexicana tiene memoria a corto plazo sobre estas emergencias sanitarias que se podrían prevenir con la vacunación, y el caso más real es la influenza que vivimos hace 10 años, y realmente la vacunación para evitar esta enfermedad, pues mucha gente lo toma a la ligera, ¿no? Hasta se atreven a decir que fue una cortina de humo, ¿no? Lo inventó el gobierno. Lo inventó el gobierno, bueno, estas teorías conspiratorias que realmente pues no solamente las vemos en redes sociales, sino también en el día a día, ¿no? Cuando platicas con la gente. Y es complicado a veces, ¿no? Llegar a la gente sabiendo que no se le puede imponer, ¿no? Vacunarse. Claro, esto que señalas es muy importante. Tenemos una tendencia a no prever, ¿no? A no prevenir ni prever, sino que ya tengo el daño y entonces si me muevo, entonces si me quejo de que no me atienden temprano, lo que sea. Entonces, sí es necesario que no todo es conspiración. O sea, el Estado, el gobierno, estamos para atender a la población. Entonces, sí le solicitamos a la población, insisto, que se entere. Y lo que comentabas de la influenza, ¿no? A quienes vivimos desde el ámbito de personal de salud en el 2000, hace 10 años, el problema de influenza fue de veras impresionante porque estábamos con un daño a la salud que no conocíamos, que preveíamos ciertos riesgos y por eso las medidas que se tomaron no fueron medidas ni de conspiración ni mucho menos. Y fíjense, interesante, la vacuna contra la influenza se aplicaba desde hace más de 40 años y la gente ni sabía que existía, ¿no? Ahora que existe, la vamos modificando, bueno, la modifican los laboratorios conforme pasan los tiempos y la gente sigue diciendo, no, ¿para qué me la pongo si no me voy a morir de influenza? Yo no vi como en una película que fuera caminando y se cayera alguien a mi lado, entonces fue un invento, ¿no? Entonces, sí es importante, insisto, en el caso de la vacuna contra la influenza, entender que hay vacunas de distintos tipos. Hay vacunas que nosotros le llamamos vivas atenuadas. Esto quiere decir que el agente está completo, se le ha quitado su capacidad de producir enfermedad, pero sí la antigénica, lo decía hace rato. Pero hay otras vacunas que son solo las partecitas que nos van a hacer generar esos anticuerpos. Ese es el caso de la vacuna de la influenza. Entonces, la vacuna de la influenza en específico, y estamos casi cerrando la temporada, por eso insisto en ella, no puede producir la enfermedad. De ninguna forma, no te están colocando el agente causal. Lo que sucede es que, claro, yo me pongo la vacuna hoy y en 4 días me da una neumonía y ¿qué digo? Fue la vacuna, pero es una asociación temporal, ¿no? Yo ya estaba incubando
la enfermedad, y entonces pues me dio la enfermedad, pero no fue la vacuna. Entonces, contra esos, por eso la vacunación pareciera ser que es tan fácil, pero no es fácil, porque tenemos que ir contra estos mitos y creencias de la población y convocarlas a que se informen. Estamos a sus órdenes, tenemos el Face de la Secretaría de Salud, ahí pueden también, aparte de los medios que nos ayudan mucho, plantear sus preguntas y con mucho gusto les atendemos. Qué importante lo que dice, cuando vamos a consultar información, siempre hay que tratar de ver las fuentes, ¿no? Sí. Ver realmente directamente la página institucional, los medios de comunicación oficiales, checar estadísticas, ver o consultarle a los profesionales antes de tomar el consejo del vecino, sí. ¿no? Que toma estos chochos, que ¿no? Son muy locales, pero que no tienen esa trascendencia oficial. Y por ejemplo, hay muchas fake news, ¿no? Una de ellas que surge muchas veces en semanas nacionales, salen documentos con sellos oficiales que dicen que lo que decías hace rato, sí, que está pasando algo, que están robando niños, X, Y, Z, y se viraliza. Pero si subimos una nota técnica, clara, lo que decía yo al principio, ¿no? Entonces sí insistir, usemos las redes sociales, usemos la maravilla del Internet, pero para bien, consultar las páginas oficiales, checar que lo que nos estén diciendo tenga una fuente, porque a veces dicen el nombre de un funcionario y nada tiene que ver, ni es ese funcionario ni es el titular de esa área, ¿no? Entonces, bueno, ese es el costo de la tecnología. No es el costo de los avances y pues eso nos toca cumplir como retos, como población, como medios, como sistema de salud. Y pues en eso estamos, tenemos que hacer sinergias e insisto, y pedirle a la población que acuda a vacunarse. Hay otro punto que también abordó la Organización Mundial de la Salud y lo hemos visto con otros casos. Hay una resistencia y también debemos saber actualizarnos conforme se actualiza la ciencia. No sé si algunos de los que nos ven han escuchado la cuestión de los antibióticos, cómo se han ido cambiando. Y hay gente que todavía usa el antibiótico de hace 15 o la fórmula de hace 15, 20 años. Y dice, es que ya no actúa igual, no, porque van cambiando, porque hay una resistencia y porque el cuerpo se va adaptando. Y generamos... ¿cómo se le llama, doctora? Cuando ya no tiene efecto. Las vacunas ocurre lo mismo, tener claros y estar ciertos de que no es lo mismo la vacuna de la influenza de hace 40 años que la vacuna de hace 2 años. El sector salud la va actualizando, la va modificando porque todo cambia en el mundo. El cuerpo es distinto. Algo muy importante que ha informado la Secretaría de Salud, siempre estar conscientes, por ejemplo, el virus de la influenza puede mutar en cualquier momento. Realmente no tiene palabras, no hay ninguna restricción para que mute. Y de ahí va a pues, renovarse, ¿no? O buscarse una vacuna nueva, pero afortunadamente todavía no estamos en esa situación. Sí, hay vacunas que te dan inmunidad a largo plazo. Por ejemplo, la vacuna del sarampión, ¿no? Si tú te aplicas 2 vacunas, tienes casi inmunidad de por vida. Hay vacunas que no, como el caso de la vacuna de la influenza, que como la estructura antigénica, la estructura de la vacuna se construye con base en los virus que están circulando en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, entonces esta vacuna se modifica cada año. Por eso también hay un mito, ya me vacuné hace 3 años, no me vuelvo a vacunar contra la influenza. No, cada vacuna, ha avanzado tanto la ciencia, como señalabas, que cada una tiene su especificidad. Entonces, por eso les recomiendo que acudan al personal de salud que les oriente o a fuentes oficiales para que entiendan, porque el esquema de vacunación, gracias al desarrollo tecnológico y al interés del país de invertir en salud, pues ha avanzado mucho, hay muchas vacunas y cada una tiene su especificidad. Sí, y también recordar, doctora, otro punto, dentro de los retos de la Organización Mundial de la Salud, ya tocamos el llevar la información o tratar de acercar a la gente para que aplique esta vacuna, ¿no? Evitar que estos mitos al respecto se viralicen, informarnos también como sociedad, como organismos de salud y también no esperarnos a que veamos casos para prevenir. Sí. Pero eso ya lo abordamos. Otro punto y una vacuna que me gustaría desarrollar ese tema un poquito, la vacuna contra el virus del papiloma. Ahorita que hay una campaña y que desde hace años vimos que había la información que se iba a aplicar a niñas en el campo de cierta edad. En las escuelas le iban a aplicar. No se aplicó porque igual se generó eso, aquellos mitos
terribles al respecto y no se aplicó. El gobierno la vuelve, el sector salud, a poner a disposición y siguen sin aplicarla. ¿Qué consecuencias hay en este caso, que es uno que ha sonado mucho, de no aplicar esa vacuna? Bien, de entrada sí se aplica. O sea, tenemos ya la demanda de la vacuna ha ido aumentando gracias a que se han roto ciertos mitos. Entonces sí se aplica. Generalmente para cuestiones logísticas la aplicamos en escuelas primarias, en 2 semanas nacionales de salud, pero sí se aplica la vacuna. Ahora sí hay cierta reticencia a ella, porque como la aplicamos en grupos, o sea, en las escuelas pues están todas las pequeñas y están nerviosas porque las van a inyectar, y entonces hay una respuesta fisiológica que es una respuesta al miedo, una respuesta vagal, y pueden desmayarse. Y entonces pues el mito es la vacuna genera que te desmayes, genera retraso mental, ¿no? No hay evidencia científica de que hay una situación de esta. Ahora, la vacuna se ha diversificado tanto la vacunación que esta vacuna es preventiva contra cáncer. Entonces tú dices, ¿cómo contra cáncer? Bueno, porque está demostrado que el cáncer cervicuterino tiene como antecedente infección por virus del papiloma humano. El impacto de la vacunación no lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver en 20 o 30 años. Entonces imagínense el esfuerzo que tiene que generar el Estado, la población, insisto, y los medios para mantener coberturas adecuadas y que entonces empecemos a disminuir la incidencia de cáncer cervicuterino. Punto importante, el resultado no lo vamos a ver en un mes, no es que sigo viendo personas enfermas de cáncer cervicouterino, no sirve la vacuna, no, es un resultado a largo plazo. ¿No? Tenerlo claro también. Sí. Y en esta campaña, en esta semana, ¿cuántas dosis aplicaron? ¿Tienen algún porcentaje de ahorita de la cobertura? Ya va a acabar este sábado, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, mira, nosotros aplicamos un total de vacunas de 12.3 millones de todas las vacunas. Como decía, la vacuna eje es la vacuna contra la polio, la que le aplicamos a todos los niñas y niños de 6 meses a 59 meses, independientemente de su estado vacunal. De ahí el número, la meta que nosotros tenemos como país, como sector salud, son 9.7 millones. Al día martes, que nosotros hacemos cortes de información, al día martes teníamos 70% de avance solo considerando el sábado, que fue cuando arrancamos. Entonces, de acuerdo a lo que vamos viendo, vamos a cumplir como lo hemos hecho en años anteriores con la meta de 95%. Pero sí es importante, papás, mamás, revisen cartilla. Una de las situaciones es que la vacuna Sabin está registrada en la cartilla, en la parte donde dice adicionales. Entonces los papás que son muy responsables dicen, ya tiene esquema completo, no necesito aplicarle la vacuna. Y como les decía que estamos en vías de erradicación de la poliomielitis del mundo, es importante que todos los pequeños, independientemente que su esquema vacunal esté bien, reciban la vacuna Sabin en la Semana Nacional. Pues ya lo escuchamos todavía, papás, mamás, estamos a un día, ¿no? Un día de poder acudir a la campaña de vacunación y aplicarla a nuestros hijos. Si realmente quieres a tu bebé, yo creo que es la mejor opción de demostrárselo, ¿no? Aplicándoles la vacuna. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos rápido. Previo al corte, la doctora nos hablaba de esta cuestión de responsabilidad en las cartillas. Muchos de ustedes conocerán casos de aquellos que preguntas, ¿tienen las vacunas completas? O el doctor les pregunta, creo que sí, porque ya perdieron la cartilla, porque esa cartilla no supieron guardarla, no establecieron un control de documentos y entonces la persona ya tiene 20, 25 años y no recuerda si tiene completo el esquema de vacunación. Y cree el doctor, si la mamá dice, sí, tiene las vacunas completas, pues le cree. ¿Cómo pueden las personas, doctora, actuar en estos casos? Porque si no me equivoco, no hay como un respaldo digital, ni algo que más allá de la cartilla, del papel, nos diga si tenemos o no completo el esquema. ¿Qué hacer en estos casos? Sí, aquí la situación es, si ya eres adulto, lo que valora el clínico es para qué quieres la vacuna. Aquí no nos queda otra que ver solamente el panorama epidemiológico alrededor del lugar donde tú estás solicitando y ver a qué país vas a ir y con base en eso se te vacuna. Asumiendo que pudiste haber, con base en cuándo incorporamos ciertas vacunas al esquema de vacunación, que pudiste ser vacunado. Hasta este momento en México no tenemos un sistema nominal
de las acciones de vacunación, aunque las instituciones estamos haciendo lo propio para generar expedientes electrónicos, en donde ahí vaya no solo vacunas, sino que todo tu historial, y entonces puedas tú recuperar esos aspectos. Así debería existir, ¿no? Jimmy, tú y yo que estamos en un rango de edad, vas a un sector salud, por ejemplo, te preguntan y pues te creen, ¿tiene antecedentes médicos de diabetes? No, te creen. Debería haber un respaldo, así como uno revisa cuántas materias cursó, si está al corriente en la primaria, secundaria. Así debería haber un respaldo en un tema tan importante como es la salud, ¿no? Sí, pero también depende de nosotros como ciudadanos, ¿no? Realmente guardarlo. hay algunas, esas cuestiones de la vacunación. Las fotos exactamente, pero también en la prevención sí nos toca a nosotros saber si tenemos factores de riesgo. Y es muy importante, y no solo la vacuna, la cartilla del menor de 9 años, sino que la cartilla de la línea de vida, es muy importante que el usuario la tenga, la conserve, porque es su historial. Y es más fácil que yo, o pensaríamos que es más fácil que yo, que me interesa mi salud, conservo cómo voy, a que en servicios de salud, que a veces busco varios, tengo contacto con varias instituciones, pues ahí vayan teniendo todo el registro de mis acciones preventivas. Y las cartillas sirven también para que las veas, para que veas, ah, caray, ¿qué me falta? ¿No? Para eso, ese es uno de los grandes objetivos de las cartillas. Quisiera comentar otro mito que estábamos comentando en el Inter, que tiene que ver con la vacunación y el embarazo. En el caso de la vacuna de la influenza, es importante que las embarazadas se vacunen en el momento que sea, porque es un factor de riesgo para que fallezcan. La vacuna de la influenza protege poco, dijéramos, no como las otras con relación a la enfermedad, pero protege en forma importante, evita que te seas caso grave. Entonces sí, por favor, hace muchos años había un mito de que las vacunas no se aplicaban en la embarazada. Ahora hay esquemas de vacunación para embarazadas. Le aplicamos después de la semana 21 otra vacuna que se llama TDPA, que es para tétanos, difteria y tosferina, que le ayuda a ella, pero lo que más ayuda es a su bebé. Entonces, insisto con la frase que inicié, en el sentido de que no le quitemos la oportunidad a la población. Sí, no hay afectaciones al embrión ni al feto. Nada. Y otra de las situaciones son los adultos mayores, ¿no? Que los adultos mayores también requieren, en este caso, la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el neumococo, y tampoco van porque pues todos trabajamos, nadie quiere llevar al adulto mayor o acompañarle a una unidad de salud. Yo les...